Hola, me llamo Luis Miguel Sánchez Millán, soy licenciado en Bellas Artes y bueno, siempre he estado interesado por el 3D. Me gustaba mucho, pero cuando salí de la facultad no había la posibilidad como hay ahora, tantos centros para estudiar online. Entonces, bueno, pues me dediqué a buscar algún otro tipo de cursos y bueno, pues sobre todo estaba tratando de buscar un curso específico que no salió. Entonces, un poco de rebote, acabé estudiando AutoCAD y como pilló la época esta un poco de boom inmobiliario, pues me acabaron saliendo un montón de trabajo para dar clases sobre todo a gente que quería aprender pues, tema de dibujo técnico, 3D, pero siempre con el programa AutoCAD, ¿no? Eso pues por un lado me abrió la puerta para empezar a trabajar como formador y un poco la puerta también para trabajar como diseñador de stand, ¿no? Que fue un poco los inicios míos con el 3D. Estuve así muchos años, luego hubo un parón, un poco por la crisis. Durante ese parón pues ya habían pasado ciertos años y ya bueno, pues había mucha más oferta y posibilidades de estudiar 3D online, con lo cual bueno, pues me hice un curso, un máster de modelado y texturizado de personajes, que bueno, pues fue como otra puerta que se me abrió y me pregunté, bueno, ¿por qué no habré hecho esto antes, ¿no? Es como que uno encuentra ya ahí su vocación. Y bueno, pues sobre todo a partir de ahí me empecé a introducir poco a poco en el mundo de los videojuegos, a conocer gente que hace cine, que hace cortometrajes y bueno, pues un poco a raíz de eso también se me abrió otra vez, como no, la puerta de la formación, un poco debido a mi experiencia anterior. Y bueno, pues los años que llevo ya más dedicado a toda la parte de 3D, sobre todo pues me dedico a formación, a veces hago pequeños trabajos como freelance para estudios, sobre todo estudios independientes de videojuegos, algún que otro estudio de publicidad y bueno, pues un poco de hace 2 años a esta parte estoy más centrado en impartir cursos de arte de videojuegos y el año pasado decidí además abrir mi propio estudio y poco más. Desde entonces pues dando clases y procurando siempre estar metido en el tema de videojuegos y poco a poco. Pues el arte en un videojuego es todo lo relativo a esa parte audiovisual que es un poco la cara del videojuego, lo que al final es lo que el espectador, lo que el usuario del videojuego final va a ver. Entonces pues es un trabajo muy largo que tiene que estar muy bien medido y muy bien estudiado y eso al final es la cara de un videojuego, ¿no? Es una parte fundamental porque si el usuario ve algo que le llama la atención, algo atractivo visualmente, pues podemos estar hablando de que el arte de un juego está bien hecho, ¿no? Entonces pues, sobre todo es eso, es la cara del videojuego y debe ser pues lo más atractivo posible para el usuario final. Bueno, pues en el departamento de arte nos encontramos con varios roles. Vamos a diferenciar un poco aquí, o me gustaría diferenciar, que es siempre muy distinto trabajar en un estudio grande a trabajar en un estudio pequeño, independiente, porque en el estudio grande podemos encontrar esa diferenciación, esa especialización que no tenemos en un estudio más pequeño, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de lo que nos podemos encontrar en un estudio grande, y bueno, sobre todo vamos a hablar, me gusta siempre hablar de la figura del director de arte, porque a veces es algo que no se suele hacer en determinados proyectos, un poco porque son muy pequeños o porque no hay la gente suficiente, ¿no? El director de arte, pues es esa persona creativa que le tiene que dar forma a nuestro videojuego, tiene que construir un mundo, tiene que construir una historia, todo eso tiene que estar bien relacionado, tiene que tener una forma coherente y sobre todo pues tiene que ser capaz de hacer un poco la labor de director de orquesta y de controlar a lo mejor un equipo grande de artistas con sus distintas opiniones y todo eso, ¿no? Entonces esa labor de dirección un poco de orquesta y de que todo quede homogéneo y sea al final que el juego tenga una imagen gráfica buena es una labor muy importante que a veces queda un poquito diluida, sobre todo si es en un estudio pequeño, ¿no? Luego, pues eso, siempre el director de arte controla todo el proceso, está ahí desde esa fase de preproducción
Y también en la fase de preproducción tendríamos la parte de los artistas conceptuales, en la que bueno, pues se hacen una serie de bocetos, de dibujos, para dar forma a todas esas ideas que han surgido un poco de toda la gente que ha estado desarrollando la idea del juego, las mecánicas, la jugabilidad, ¿no? Y entonces, basándose un poco en todas las directrices que va marcando el director de arte, pues todos esos artistas conceptuales van dibujando lo que serán los cientos, miles o lo que haga falta, la cantidad que haga falta de bocetos y de imágenes, para que los artistas que vengan después a crear el juego tengan clarísimo cuál es la imagen final y el estilo final del videojuego, ¿no? Pasada esa fase de preproducción, ya entraríamos en la fase clara de producción, donde entrarían roles, pues eso, si estamos hablando sobre todo de un juego en 3D, pues entrarían los moderadores a construir todo lo que serían escenarios, objetos, personajes. Tras ellos entrarían ya, por un lado, texturizadores, que le darían forma, pues todo el colorido, todo el tema de texturas. A la vez entrarían los riggers, que son los que hacen la labor de construir, por así decirlo, el esqueleto de los personajes para que se puedan mover correctamente. Y bueno, pues tras los riggers vendrían los animadores. Luego hay otra serie de especialidades, como gente que hace a lo mejor el diseño, construcción de niveles, que es una figura un poco, puede estar a medio camino entre algo artístico y algo también un poco más técnico, ¿vale? Pero bueno, sería gente que estaría en el departamento de arte. Por supuesto, también al final ya del juego, cuando estamos un poco dándole los últimos retoques, también podríamos añadir, por supuesto, música y sonido que acompañara al estilo marcado siempre y bajo las directrices de la dirección de arte. Pues por supuesto, sonido, música, y también tendríamos artistas a lo mejor más especializados en diseño gráfico, que construirían todo lo necesario para la interfaz de usuario del propio juego, ¿no? Es decir, que un poco darle toda esa forma final a la parte gráfica, pero interfaz, sobre todo, pues botones, pantallas, a lo mejor el logotipo del juego o portada del juego, si estamos hablando por ejemplo, de llevar el juego a la venta, ¿no? A tiendas, o crear póster, todo lo que sea imagen. Al final va a haber artistas gráficos que van a estar ahí implicados, ¿no? Y eso sería un poco, más o menos a modo general, lo que podríamos encontrar en el departamento. Un artista de videojuegos tiene que tener fundamentalmente, yo creo, 3 habilidades, ¿no? Por un lado estaría la habilidad de observar y analizar mucho la realidad para, digamos, buscar inspiración, ¿vale? Una fase clara es la de inspiración. Un artista, por muy creativo que sea, se tiene que inspirar en cosas que ya existan, ¿no? y influenciarse por ese tipo de cosas. Una segunda cualidad importante que tendría un artista, sobre todo un poco constancia. Tendría que tratar de ser constante, de trabajar mucho, de tratar de aprender todos los días un poco, y porque este tipo de profesión, yo creo que nunca se para de aprender, ¿no? Entonces hay que tener esa motivación constante a diario de aprender y buscar cosas nuevas, y tratar siempre de saber un poquito más que el día anterior. Y una tercera súper importante para mí y es la que más cuesta a veces a la gente, depende del nivel artístico que tengan. Algo que suele ser muy difícil es trabajar en equipo. La labor de trabajo en equipo es muy importante en un videojuego, porque son un montón de personas que tienen que remar siempre en la misma dirección, ¿no? Entonces es muy importante que un artista sepa trabajar en equipo, que eso a veces conlleva aceptar críticas, y bueno, pues simplemente que a veces tu trabajo no es el mejor. Tienes que aceptar que venga un director de arte, en este caso posiblemente, y te oriente, que siempre va a ser por el bien común del juego, y que ese juego sea homogéneo, que tenga un estilo claro y que funcione para el jugador final, que es de lo que se trata, ¿no? El consejo que os puedo dar, claro, aparte de que tengáis en cuenta lo que he dicho anteriormente, ¿no? De esa constancia, esa capacidad de análisis y ese, sobre todo, saber trabajar en equipo, lo que puedo decir
sobre todo es que de esa cantidad de roles y de tipo de trabajo que podemos encontrar en el departamento, busquéis la parte que más os gusta y tratar de trabajarla al máximo posible, ¿no? Supongamos que alguien quiere ser animador, pues yo buscaría un curso específico de animación, trataría de formarme lo más posible. Afortunadamente también existen un montón de tutoriales online, un montón de canales de YouTube que seguro que ayudan un montón, pero también rodearse de gente que nos apoye y que nos dé feedback, que nos pueda ayudar un poquito a mejorar cada día, y sobre todo tratar de conocer mucha gente que ya esté metida en este mundo, ¿no? Es decir, no encerrarse uno en su casa, simplemente aprender, sino abrirse al mundo, tratar de especializarse y conocer al máximo posible de gente que esté en este mundo. Y eso pues nos llevará cada día a ser un poquito mejor y tratar de hacer un trabajo artístico pues cada día lo mejor posible, y que al final la imagen de nuestro juego, esa parte gráfica que es la que da la cara y la que va a tratar de captar al jugador, pues que sea pues eso, lo mejor posible y que enganche lo mejor posible.